Bienvenidos al Museo Etnográfico de Chillarón. Aquí vamos a presentar los objetos que tenemos. Por ejemplo, esta devanadera sirve para las madejas de la lana. Aquí en esta parte tenemos un cuébano. Es el medio de transporte que se usaba durante la vendimia para llevarla sobre las caballerías. Es de un mimbre muy grueso para que no se chafe al llevar el peso de la uva porque tiraría el caldo. Esto es una capacha para la aceituna. Una vez molida la aceituna, esto se va poniendo en la prensa y se va llenando de pasta con agua caliente para prensarlo y que salga el aceite. Aquí tenemos un yunque llamado de potro. Posteriormente van sobre un tronco de madera y son mucho más grandes. Estos son más antiguos y llevan patas, de ahí le viene el nombre de yunque de potro. Aquí tenemos un escriño, está hecho de esparto y paja. Esto servía para guardar grano o la harina. Harina precisamente se conserva muy bien porque es muy tupido y no tiene respiración. Aquí ahora en esta parte tenemos una medida de capacidad. Es el almud o media fanega para medir el grano u otras cosas que sean de medida. Aquí tenemos el rastro de la era. Este se usaba cuando se barría al cambiar de cereal, había que barrer con la escoba amarga y cuando llevaba mucha carga con el rastro se iba llevando al montón. En esta parte tenemos esta máquina que es para picar el pienso para los animales, remolacha, patacas, calabaza, se iba echando dentro, se le daba a la manilla y por aquí caía picado. Aquí abajo tenemos esta tornajilla que servía para echarle la avena o pienso a los corderos. Está hecha de un tronco vaciado y las ramas sirven de patas. Ahora en esta zona tenemos los elementos que se usaban en la era. Están las palas para aventar y dar vuelta a la parva, igual que estas horcas pequeñas. La criba, el arnero, el horquillo grande que se usaba para echar la paja a la piquera al pajar. Algunas estaban muy altas y por eso tiene el rabo muy largo. Ese otro era para echarle a la aventadora o para amontonar paja. Esto es un zuncho con corvo. Este servía para una vez que se cargaba la leña encima de las caballerías, para poderla sujetar, se echaba al otro lado, aquí va la cuerda enganchada, y para no tenerse que meter debajo de las caballerías, llevaba el corvo que se enganchaba con la cuerda, doblaba, y se traía a la otra parte. El gancho, este gancho es de gancheros para manejar la madera en rollo, lleva el pincho para separar, y el gancho para atraer. Una azufra de carro de varas. Esto iba doblado sobre el lomo de la mula y en cada extremo llevaba una vara del carro para aguantar el peso. El acial se le ponía a las caballerías en el morro o en el belfo para sujetarlas a aquellas que eran un poco quisquillosas y no se estaban quietas al herrarlas. La tijera de podar. La cabezada era para llevarlas o manejarlas del ramal donde se quisiera llevar. Las amugues, esas son las amugues para acarrear la mies al lomo de las caballerías. Se echaban normalmente 7 haces, uno arriba a lo largo y luego los otros travesados enganchaban cada uno las cuerdas en las mellas que lleva. La hoz de segar, con la zoqueta para proteger los dedos. Al pasar la hoz por debajo, que no hubiera peligro de cortar. El pincho, para cuando se acarreaba con carro, en las partes de arriba ya cuando llevaba varias filas estaba un poco alto y entonces con el pincho se cogían y se alcanzaba a echarlos. Las cencerrillas y campanillas de las cabras, de los ovejos, los ganchos del yugo del carro, y el horcate de tiro. Esto iba sobre la collera de lona con paja que se ponía en el cuello de la caballería y sobre ella se ponía esto para enganchar los tiros. Esas son otras amugues, igual que aquellas, pero están sin enlazar.
una cincha para la albarda hecha de esparto, y esta otra zufra es igual que esa grande, pero de carro más pequeño. Aquí tenemos el timón para arrastrar las vertederas y los arados. Con esos tornos van sujetos en ellos para el tiro. Esa cejailla sirve para apretar las cuerdas cuando se carga el carro. El esparto sobre esparto corre mal, entonces iba sujeta de una parte y en la otra se metía la cuerda para poder tensar. La maza para machacar el esparto, está ahí el esparto sin machacar, se echaba en agua y una vez que estaba blando con la maza se machacaba. Otro horcate de tiro parecido al anterior pero más rústico. El palillo de atar la mies. Se ataba la mies con encañadura en vez de con cordeles de esparto. Se echaba la encañadura en agua, después cuando estaba blanda pues se ponía la mies, se hacía el haz y con el palillo se apretaba retorciéndolo lo que se quisiera. Las abarcas, el calzado que se usaba en el campo, por su mucha duración, por la comodidad de que lo mismo pasaba la tierra que salía y el pie iba siempre suelto. Los estribos, para si se montaba a caballo. El balancín de trilla, este va suelto, ese otro es lo mismo, pero lleva los dos tiros enganchados para dos caballerías. El yugo o toza de labrar, ese iba sobre los cuellos de las mulas y aquí se enganchaba el timón, que era el que arrastraba los arados. Las polainas o leguis, que iban protegiendo por encima de la albarca, protegían la espinilla. Era otro palillo, también igual que aquel, para atar, otro horcate más rústico todavía. Esa maza que se usaba en el tornajo una vez que se vaciaba la comida para los animales, con eso se revolvía, se machacaba todo y se revolvía con el salvao. Esta es la cuerda que se usaba una vez machacado el esparto, pues se tejían las cuerdas para el uso del acarreo. Esta es la máquina aventadora. Esta máquina que se iba echando sobre la torba la mies una vez trillada, se le iba dando a la manivela y el aire que daba tiraba la paja por atrás y el grano salía por esta otra parte limpio. Aquí hay una serie de herramientas y objetos, por ejemplo esta sierra para palos gruesos, esta otra para palos más ligeros o tablas, los hierros para marcar el ganado, este hacha que todavía se sigue usando hoy. Esto es un balancín para tiro para una galera, es para dos mulas, y este otro es para una. El tronzador normal, de tamaño normal, la garrucha o trócola para sacar el agua del pozo. Normalmente se usaban de madera porque el peso y el manejo de ellas pues era muy poco. Aquí tenemos esta zuela de abrazadera, zuela de carpintero. Otros tres hierros que tenemos aquí también para el ganado, con las iniciales o marcas de cada ganadero. Aquí vemos el sistema de aventado. Se echaba la mies arriba, iba bajando, esto al movimiento, pues aquel gancho la iba repartiendo y al soplar el aire del bombo, pues por aquí salía la paja. El grano iba cayendo abajo, la tierra por la otra criba caía a esa parte y el grano salía limpio. Aquí tenemos la trilla, está vuelta al contrario para que se vea la parte de abajo, el sistema de corte de la pernala. Una vez tumbada con este corte que lleva, más el peso de la trilla y el calor de la mies, pues se tostaba y entonces se molía fácilmente. Aquí tenemos un collerón de tiro. Este era para una sola caballería y lleva los tiros porque no solamente servía para el carro, sino para arrastrar aquello que hiciera falta. Aquí en esta parte tenemos estas dos medidas de capacidad, que son el medio celemín y el celemín, o cuartillo, que se le llamaba también. Estas terrajas son las que hacían la rosca para los tornos de los timones de los arados. Es una rosca muy abierta que con media vuelta aprieta y con media afloja. Esta garrafa
tiene una labor un poco especial y de mucha paciencia, va hecha de esparto y paja, pero el trenzado de ella tramo por tramo hasta que se llegaba arriba hacía falta mucha paciencia porque el esparto en cuanto anudas se cae y había que irlo subiendo toda la vez hasta cerrar arriba con el esparto solo. La barchilla es otra medida de capacidad que es el medio almuz o la cuarta parte de la fanega. Estos dos cautines servían para cuando se caía una cacerola de porcelana o un puchero al suelo y se escascaraba la porcelana, esto se calentaba aquí y con estaño se igualaba el fallo que había tenido al caerse. Aquí en esta parte tenemos el sistema de arado, vertedera giratoria. Esta tenía la ventaja que siempre podías labrar a la misma mano, porque al llegar a la punta se le tiraba a la palanca y ella sola daba la vuelta. Luego está el arado, que es para hacer los surcos, surcar la tierra, y la varijada, que va empentada en él, que era para desembozar la hierba cuando se embozaba. Esta es otra vertedera, esta es sencilla. Es el mismo sistema de las que se usan hoy en los tractores, solamente que hoy pues son de mayor tamaño, pero el sistema es el mismo. El serón era un medio de transporte para cosas de pequeño tamaño, pero servía mucho en la casa por la razón de que se usaba lo mismo para el huerto, para remolacha, pataca, patatas, harinas, en fin, grano, servía para todo aquello que cabiera siempre en él. La manta, pues la manta es una manta bufanda. El llamarse bufanda, aparte de que es un tejido distinto al de las mulas, lleva fleco. Entonces esta era para aquella persona que iba con la caballería si hacía frío arroparse. Aquí tenemos las aguaderas con los cántaros. Era el medio de transporte que había antes para acarrear el agua a los pueblos, puesto que entonces no estaba en las casas. Había algunos pueblos que tenían a 1 kilómetro o 2, y este era pues uno de los medios de poder traer el agua a la casa. El que no tenía este medio, pues tenía que hacerlo a brazo, sobre la cabeza o debajo de los huecos de los sobacos, llevaban los cántaros. La guadaña que servía, y sirve todavía en muchos sitios, para segar la alfalfa. Había sitios que la usaban también para el campo, para la mies, pero tiene que ser un sitio muy llano y que no tenga piedras. Aquí tenemos la caldera para cocer la cebolla y las morcillas. Cuando se hacía la matanza, pues se cocía en ella la cebolla, luego una vez hechas las morcillas, pues se cocían en ella también. Incluso había en casas que la usaban también para cocer el pienso para los animales, para los cerdos. Este es un templador o gato, parecido a los que se usan hoy para los coches, pero de una potencia enorme. Esto es cuando se averiaba un carro, una rueda, y iba cargado de trigo o de otra cosa, pues en vez de, no merecía la pena estar descargándolo, se le metía. Aquí llevaba una barra larga que se tiraba para poderlo subir o bajar, lleva 2 uñas distintas, y entonces pues se cambiaba la rueda. Una báscula para pesos ya más pesados, incluso aumentaba mucho el peso, según la pesa que se le pusiera aquí, pues aumentaba el doble o el triple la capacidad de peso. Esta garrafa, un garrafón grande, está forrado con paja de centeno, encañadura de centeno. Es una labor también muy maja, pero no tiene consistencia para llevar asas, por ejemplo. Entonces le ponían esta cesta que lleva abajo, que servía, aparte de para transportarla, también de amortiguación para si se daba un golpe fuerte, puesto que pesa mucho, que no se pudiera romper. Tenemos ese cántaro, es parecido como el que hemos visto abajo, pero se empleaba también, estos especialmente que llevaban el tapón, es porque se llevaba en las caballerías para la leche, para llevar la leche a vender. Entonces iban con este tapón de madera que va muy bien ajustado para que no se saliera el movimiento de las caballerías. Y aquí tenemos la nafra con calentador. Esta es una gran pieza. Tiene la espita para echar el aceite, pero en el invierno el aceite, como es muy frágil para el frío, se helaba.
entonces no salía por la espita. Y lleva aquí un calentador que se metía una chapa con ascuas de la lumbre para que se calentara el culo. Y entonces, al calentarse ya, pues salía. Pero hay otro inconveniente, y es que las ascuas, si no tienen respiración, con su mismo tufo se apagan. Entonces lleva esa serie de agujeros para que comunicara el aire y no se pudieran apagar. Aquí ahora tenemos este molino, que también es una buena pieza, primeramente por su tamaño. Es un tipo industrial, podríamos decir, de hierro fundido todo él, pero es un gran elemento. Servía para moler el café, especialmente en la tienda. Se echaba dentro, se le daba y caía aquí al cajón, donde luego ya, pues molido, se echaba donde quisieran llevarlo. Es orza de alacena. El nombre de alacena le viene porque es el culo muy estrecho, porque en las alacenas se hacían unos pollos de yeso con huecos, y ahí se metía. Entonces, cuanto más estrecho fuera el culo, mejor se metía adentro, y como no se podía caer porque iba encajada, de ahí le viene el nombre de orza de alacena. Luego arriba ya veremos otras, que esas son de culo ya más ancho. Aquí tenemos esta garrafa que está forrada, también es un caso un poco raro. Normalmente se forraban con esparto, pero con zuncho de esparto machacado y de 5 ramales. Y esta es esparto sin machacar, de pleita y de 9 ramales. La cesta que llevaban las mujeres normalmente a la compra, cuando iban a comprar, llevaban 2 tapas, una a cada lado, iban comprando colgada en el brazo y iban echando hasta que completaba la compra que llevaran. Este es el cuarto de las almas. Aquí se ven, por ejemplo, estos con el serón que hemos visto abajo, se ven cargados con los serones. Esto es lo mismo, ahí están envasando con la barchilla, están envasando en la era, estos haciendo la matanza, cosas del campo, de la labor. Aquí somos los mayores de 70 años. Son matrimonios o viudas o viudos los que están solos ellos, es porque son viudas o viudos. Los demás, pues son todos matrimonios, algunos ya han fallecido también ya muy mayores, y hay muchos que tienen pues incluso 90 años. Ahora aquí tenemos esta cantarilla. Es una cantarilla de las que usaban en las casas para enseñar a las chicas a acarrear el agua. Y era un medio, cuando tenían ya 12 o 13 años, les daban la cantarilla para que se acostumbraran a llevarlas debajo del sobaco llenas de agua. O en la cabeza, sobre una rodeta que se hacía de tela y se ponían en la cabeza. Aquí tenemos un escriño. Este escriño de esparto y paja era muy eficaz porque antes se cocía en las casas, cuando se amasaba el pan en las casas, se cocía para 10 o 15 días. Entonces, los últimos panes que se iban a consumir se guardaban aquí en el escriño, y mientras estaba tapado, pues se conservaban bastante tiernos. Los demás pues se ponían en la artesa, donde se amasaba. Una vez ya cocidos, se ponían de canto, se tapaban con los tendidos de lana y se iba manteniendo, pero los últimos eran del escriño. Esta es la balanza que se ha usado hasta que vino la electrónica. La electrónica ya la desplazó, pero todavía en algunos sitios incluso la siguen usando. Es una balanza de principios del siglo XIX, pero que ha dado unos resultados estupendos. Aquí ahora tenemos estas alforjas, son hechas de cáñamo. Se le llama jerga, el tejido del cáñamo para alforjas, para costales y cosas se llama jerga. Es muy fuerte, un poco terso, poco áspero para usarlo, pero es de mucha duración. Y luego se adornaba con esos ribetes de tejidos, eran unos adornos que se le ponían de trozos de tejidos de lana.
El peso de balancín, que es un peso que se ha usado mucho tiempo. Con esas pesas, que son las que les corresponden a él, hay de cuarto, de medio, de kilo, de 2 kilos, según lo que se pusiera en un lado, pues era lo que pesaba en el otro, hasta que la aguja del centro marcaba siempre fiel. Aquí hay una garrafilla, esta, verán, es de esparto, machacado, y es un zuncho estrecho que es muy manejable y además se amolda muy bien para cualquier forma que tenga. Esta tiene ahora 65 años. Esta la hizo, o sea, la forró mi padre y me la regaló a mí el día que yo cumplí 10 años. Por eso sé los que tiene. Aquí tenemos este refajo. Lleva una labor, una cerefa muy bonita, es de lana, son los refajos que se usaban en el invierno, pues debajo de la ropa que llevaran para más calor. En el verano, pues abierto o faldas más ligeras. Estos maniquíes representan la ropa de fiesta. Por ejemplo, lleva la capa, lleva el fajín rojo, el calzón, la media, el sombrero, y los días de labor, los días de trabajo, pues en vez de la capa se usaba la blusa, en vez del sombrero el pañuelo, y en vez del calzón y la media, pues llevaban el pantalón de paño, sobre él la polaina, las que hemos visto abajo, y las abarcas. Y la mujer, pues en vez de la mantilla, llevaba el pañuelo que se ataba atrás o debajo de la barbilla, y en vez del chal de adorno, de flores y eso, pues llevaban la toca de lana que se la tejían ellas mismas. El mandil, pues llevaban un mandil de oscuro normalmente, con 2 bolsillos, que era el mandil del trabajo. Quinqué de petróleo o aceite, marcha de las 2 formas, y servían, son quinqués de mesa, no llevan para colgarlos ni ponerlos, precisamente porque iba siempre encima de la mesa. Tiene mucho peso abajo y muy poco volumen, para en caso de que se moviera la mesa, pues no se volcara, igual que este otro, que es mucho más ancho todavía y con menos volumen. Ahora aquí tenemos esta orza. Esta orza era para guardar la matanza. Cuando se mataba el cerdo, pues las chorizos, morcillas y costillas, lomo. Estas grandes normalmente era para las costillas y el lomo, que era lo que más abultaba. Esta desde luego es de gran tamaño, cabe mucho en ella. Una garrafa sin forrar, para que se vea el sistema que llevaban de cristal, es muy fino. Parece grueso, pero por el centro es muy fino. Lo único que lleva de refuerzo es abajo el culo y el cuello. Lo demás es poco más que una bombilla. Ahora aquí tenemos la mesa de la matanza. Es muy fuerte, mucho aguante, y además muy baja para poder echar el cerdo fácilmente en ella. Una vez sacrificado se cogía la sangre y aquí luego pues se hacía el adobo, lo que era una vivienda rural. La puerta de la calle con el ventanillo, con los hierros para, aunque estuviera abierto, no pudieran pasar. Normalmente la llave se echaba muy pocas veces, se echaba un tranco que llevaba por dentro de madera que se metía en la pared. Y aquí se dejaba la ventana, casi siempre se dejaba abierta, aunque se ausentaran de la casa, porque anidaban mucho las golondrinas en los palos de los portales. Y entonces, aunque se fueran, dejaban abierto para que esos animales pudieran pasar y salir. En la puerta tenemos el pollo para tomar el fresco, descansar en la puerta. Aquí pues asoma la viga, entonces tiene una teja de protección para que no se pudriera con las aguas. Por falta de espacio pues se ha hecho este apartado aquí, simulando lo que es una cuadra, para que vean el sistema, lo que eran los pesebres, sistema de sujetar las caballerías donde comían. Y se ha incluido aquí precisamente en el portal. Tenemos los asientos antiguos del culo de madera,
Eran muy prácticos y fuertes, eran muy resistentes. Tenían el inconveniente que cuando se llevaba un rato en ellos, pues se clavaban ya, además había que levantarse, pero vamos, eran buenos. Y aquí arriba tenemos este otro yugo, es más pequeño que los que hemos visto anteriormente. Este era para borriquillos, era para los borricos que eran de menos potencia, y entonces pues el yugo era más ligero también. El cesto para echarles el grano en los pesebres, se llevaba colgado en el brazo, lleno de grano, y se iba echando un puñado o dos en cada pesebre, según lo que tuviera que comer el animal que hubiera en él. El sombrero de Anea, que ahora son de paja y si se doblan, normalmente se cortan, pero estos se podían meter en el bolsillo, no había problema, y siempre estaba lo mismo. La cocina. Está el fuego de la lumbre, chimenea, tiene el tranco para si se ponía al puchero, para que no se volcara, se sujetaba, los morillos para que la leña esté siempre en hueco, porque si se aplasta no arde, la sartén, las trébedes, la paleta, las llares para colgar el caldero, para cocerle a los animales o para cocer a otras cosas. Los utensilios que usaba la cocinera para la lumbre, las fuelles para soplar, que se encandilara, las tenazas si había que retizar un palo, el badil para la ceniza, aquí el candilete para mirar la comida también, el asiento de la vieja, como se le decía por aquí, porque normalmente las cocineras siempre eran por las mayores de la casa. La cantarera era el sitio donde se tenía el agua para las comidas, tenerla a mano, cantarera con los dos cántaros. Otro asiento, esas fuentes de barro que servían para hacer asados o salsas. El cucharero, aquí se metían las cucharas y tenedores dentro del cajón, los cuchillos no, para que no hubiera peligro de al cogerlos poderse cortar. Los cuchillos en estas otras ranuras que lleva, ahí se metían todos con el puño para arriba para poderlos coger fácilmente. La espetera, que eran los útiles que usaba la cocinera para guisar. Por ejemplo, esta sartenilla pequeña era para hacer los puches o migas dulces, para cuando eran los chicos pequeños, los nenes pequeños, se le hacían con azúcar y harina. Esta otra le llamaban la huevera, porque el tamaño de ella, el huevo al echarlo en el aceite caliente se extiende, pero como la sartén no tenía más ancho, salían todos los huevos igual, era lo que era la sartén. La mesa, que es muy pequeña, de pequeño tamaño, tiene su explicación porque entonces no se comía en platos como hoy, se comía en la cazuela o en la sartén. Se ponía la sartén, pues se ponía esa tabla encima para que no se quemara, y si era la cazuela lo mismo. Y el medio de alcanzar a ella era siendo la mesa pequeña, porque se ponían todos alrededor y todos alcanzaban a la cazuela. Si la mesa es grande, pues se tendrían que levantar. El lebrillo, ese para cuando ya se terminaba de comer, se echaba el agua en él para fregar los cacharros entonces. Si era en el tiempo bueno, pues a lo mejor se iban a fregarlos al río, pero si no, pues en el lebrillo. Los vasares, donde estaban los tazones para los desayunos por la mañana, los platos y fuentes para la cocina, los pucheros, las jarrillas del vino, estas eran las que iban a la cueva a por la jarrilla del vino para la comida. Esas ollas pues ya eran más normales, estas otras grandes, esas se usaban para las grandes comidas, celebraciones de bodas, para las siegas, y había bastantes segadores, se ponían los cocidos en ellas, y esas otras orzas, que son las que se le llamaba la alacena, que estaba también aquí en la cocina, para que la cocinera tuviera siempre especialmente pues costillas, chorizo o morcillas, que era lo que usaba en los guisados. Antes de venir la televisión, pues era el único medio de enterarse de las cosas. Y el reloj de campanilla, reloj de chapa. Ya saben, la típica cama de hierro con los dorados, las ropas, pues bordadas todas ellas con las iniciales o nombres de
dueñas, de las bordadoras. Era una gala de cuando hacían el ajuar y que fuera bordado con las letras de ellas. Esta, por ejemplo, era María González y todo ello lleva las letras de la misma. El cuadrito que se usaba en la cabecera con el Cristo o un crucifijo. Aquí, puesto que hay una devoción grande al Cristo de la Luz, la mayoría llevan el Cristo. Aquí ahora en esta parte, pues la silla que para descalzarse ni esas cosas, el baúl para guardarla, especialmente la ropa blanca, las sábanas, colchas y eso, pues se guardaba toda esa ropa en los baúles. Palanganero, aquí llevaba la toalla, lleva el orinal, lleva la palangana y lleva el jarrón para el agua. Este es de cerámica. El cernedor era uno de los sitios más apreciados de la casa porque era donde se fabricaba el pan. Está la artesa con sus varillas y el ciazo. El costal de la harina, con esa paleta se echaba la harina aquí y aquí se cernía. Una vez que había suficiente harina para lo que se fuera a cocer, se retiraban las varillas y el ciazo y aquí se amasaba la harina y se hacía la masa para el pan. Cuando ya estaba preparada, ya había suficiente, pues entonces se pasaba al escriño. Ahí se recogía bien la masa, se tapaba con esos tendidos de lana para que fermentara. Hasta que no fermentaba la levadura no se podía llevar al horno porque si no, no crecía. Entonces estos tendidos son finos, de lana, pero es un tejido fino que se arropaba y ahí le daba calor. La banqueta para si se cansaba, porque era un trabajo, el cerner la harina era un trabajo muy pesado. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que es el horno. Vemos en pequeño tamaño cómo se colocaba el pan, la pala, la romana para pesar la masa, puesto que los panes por aquí, por esta zona, eran de 3 libras, que era algo más de 1,5 kilos. Y entonces pues se pesaba la masa, el que era para su casa solamente le daba lo mismo, si pesaba un poco más o menos. Pero los que, si se vendía un pan, claro, pues había que pesarlo. La rasqueta o rasera, se llamaban rasera también, que era para si se pegaba la masa en los tendidos o en algún sitio, con la rasqueta se rascaba y se limpiaba. El farolillo para alumbrar. Y los moldes para hacer los dulces de las Navidades.